Bueno, buenas tardes. Estamos llegando ya a la última sesión de la parte de la mañana del coloquio. Nos va a platicar Dulce de Data Science. Y bueno, Dulce estuvo aquí estudiando y ahora está, así como algunos son, trabajando. Ya les platicará ella en el sector privado, y es toda otra rama por explorar. Y bueno, ahí ahorita ella abundará. Muchas gracias por venir, Dulce. No, gracias no a ti. más tiempo. No, gracias a ti, Fras, muchas gracias. Pero no sé si se escucha. No sé cómo prender esto. ¿O si está prendido? Sí, está prendido. Sí. Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de venir. Soy egresada aquí en la Facultad de Ciencias. Estudié física acá y pues no sé, tengo la piel chinita de regresar acá y como verme a través de ustedes hace algunos años, ¿no? Entonces, bueno, yo estudié física acá. Después hice un internship en Microsoft como para hacer ingeniería de software y así, pero pues no me gustó. Después puse una empresa y funcionó 2 años. Y después, ¿qué hice? Después entré a trabajar en una empresa de fintech. ¿Saben qué es fintech? Es como toda esta parte de pues está como un poco de moda porque son como finanzas, pero con este lado de tecnología. Entonces, pues han visto como, por ejemplo, o sea, como que a veces antes pagabas en efectivo y ahora puedes pagar como con una terminal chiquita y o sea, PayPal, por ejemplo, es un fintech y así. Entonces, bueno, yo trabajé ahí haciendo análisis de datos para encontrar un producto financiero para cualquier persona. Entonces tú como que pones tus características, así de soy hombre, tengo 25 años, trabajo en tal cosa, así, y entonces te encontraba tu tarjeta de crédito adecuada, ¿no? Bueno, tu producto financiero. Después lo que hice fue, que es lo que estoy haciendo ahora, me dedico a trabajar en una empresa que se llama True Home, que lo que hacemos ahí es ubican inmuebles 24 metros cúbicos, ¿no? ¿Han tenido necesidad de rentar un departamento algún día? Sí. Y entonces que se meten a un sitio para encontrar depa y así. Pues lo que hacemos nosotros es extraemos la información de metros cúbicos, de inmuebles 24 y otros listings. Entonces extraemos como alrededor de 1 millón de datos de ofertas de inmuebles por mes. Y o sea, como vamos haciendo un histórico y con eso vamos sacando los precios de inmuebles. Entonces, lo que necesitamos es sacar esos precios de inmuebles para encontrar oportunidades de comprar barato, remodelar y vender caro. Entonces, eso nos dedicamos, ¿no? Entonces, pero pues imagínense que, por ejemplo, la última transacción que hicimos fue $1 millón, ¿no? Fueron 2 departamentos en la Condesa. Entonces, imagínate comprar 2 departamentos en la Condesa sin saber a qué precio tienes que comprar, ¿no? Entonces, para eso tenemos un área de datos que a lo que nos dedicamos es a sacar esa información, o sea, sacar como indicadores de mercado, pues para que la gente que tiene que tomar la decisión de compra pueda sacar una decisión de compra informada, ¿no? Y no sacar como $1 millón y se equivoquen, ¿no? O que compren un inmueble en una zona en la que no se va a vender, ¿no? O que compren un inmueble en una zona en la que los precios están, no sé, digamos 20,000 pesos el metro cuadrado y lo compren ellos en 50, ¿no? Entonces, pues bueno, a eso me dedico ahora. Entonces, lo que voy a hacer es voy a platicarles de qué se trata un poco este perfil. Yo creo que es una gran alternativa para la formación científica que tienen ustedes, y si tienen inquietud también como de brincar al sector privado, está como muy de moda y está muy padre. Y yo creo que como lo valioso de eso es que te permite como aplicar como que lo que aprendes con tu formación científica, pero para otras cosas también, ¿no? Entonces, bueno, empezamos. Esta es como una definición de... bueno, perdón.
Pues ahorita tenemos, como todos lo sabemos, ¿no? Estamos bombardeados de información y todo, de hecho ahorita estamos, sin hacer nada, estamos generando información, ¿no? Como el teléfono que todos traemos en el bolsillo está generando información, ¿no? Sabe dónde estás, sabe que estás, saben dónde estás, hacia dónde te vas a mover después, de dónde vienes, toda la información que les está llegando por sus redes, etcétera, ¿no? Entonces estás generando información todo el tiempo. Y entonces, pues esta era está como muy interesante para hacer minería de datos, ¿no? Porque esta abundancia lo que nos permite es tener un montón de datos para minar, para entender y para generar métricas y entender mejor el mundo que nos rodea, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un algoritmo. Lo que sucede en la ciencia de datos es que los mismos algoritmos que o sea, un científico en la academia usaría para hacer, digamos que, o sea, para operar en su día a día, se pueden usar, pero para la industria privada también, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un algoritmo que se usa para identificar clústeres, ¿no? Entonces, tú le pasas los datos, se llama DBScan, entonces tú le pasas los datos y lo que empieza a hacer es, o sea, bajo medios, bueno, con topología y con un poco de computer science empieza a hacer clústeres, ¿no? Entonces, de tener una serie de datos desorganizados, puedes tener clústeres así organizados, ¿no? Como clúster 1, clúster 2, clúster 3, e identificar qué puntos son ruido, ¿no? Como los que están así alrededor de los clústeres allá. Entonces, eso, en particular ese algoritmo, se usa, por ejemplo, para sistemas geográficos, que es esa imagen que está en el centro, para identificar como asentamientos humanos, por ejemplo, o no sé, para identificar también daños forestales, por ejemplo. O bien lo podría usar un biólogo molecular para identificar como proteínas que son susceptibles de unirse, ¿no? Entonces ahí lo que hacen, por ejemplo, en este caso en particular, se usa ese algoritmo para identificar, o sea, y caracterizan cada uno de los puntos con el ángulo sólido y algunas otras características, y entonces lo que encuentran es qué proteína se va a unir con qué otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay el rojito de ahí, que es, o sea, como que tiene esta forma esférica, se va a unir con esta otra parte, ¿no? Con su contraparte cóncava. Entonces, se va a unir. Entonces, empiezas como a identificar patrones comunes, o sea, más bien complementarios entre un set de datos y otro, y puedes identificar qué zonas son susceptibles o de qué manera se va a unir una proteína con la otra. Y esto es una imagen de lo mismo que nosotros usamos, pero para identificar zonas de precios de metro cuadrado en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, todos esos puntitos en rojo son como digamos que el clúster de zonas donde los precios de metro cuadrado son altos, y los puntos verdes son puntos donde en la Ciudad de México donde los precios de metro cuadrado son más baratos, ¿no? Entonces, sí ubican más o menos. Esto es como Las Lomas, todo esto es como el corredor de Reforma, y todo esto es Insurgentes. Entonces, digamos que esta parte que concentra como la actividad corporativa tiende a hacer que los precios de los inmuebles suban, ¿no? Pues porque a las compañías les interesa tener a sus empleados viviendo cerca, ¿no? Entonces eso hace que los precios suban. Y en cambio, pues todas estas zonas son un poco más económicas, ¿no? Aunque también hay como algunas partes donde puede ser un poquito más alto el precio. Entonces, o sea, la idea que quiero transmitirles es esa, ¿no? Es como que los mismos algoritmos que se usan para un montón de ramos. Muchas gracias. Para la biología, para la física o para cualquier otro ramo de la ciencia, se pueden usar también, pero para otro tipo de propósitos. Bueno, esta definición me gusta muchísimo. Este chico, Jake, tiene bueno, aquí no tengo la referencia, pero creo que está en uno de los slides que sigue. Él tiene una organización que se dedica como a reclutar a científicos de datos para
como proyectos con propósitos sin fines de lucro, como o sea, la idea que él tiene es que los datos se pueden usar para, pues no sé, digamos que Netflix, para tratar de identificar cuáles son las películas que son más propensas a que su usuario las vea, pero también para cambiar el mundo, ¿no? Entonces me cae como muy bien. Y tiene esta definición de un científico de datos, ¿no? Que es como un híbrido entre un computólogo y que tiene como todas estas características, pero también de un estadístico, y que lo que sabe es como combinar la información para que a través de la creatividad y de la minuciosidad podamos responder las más profundas preguntas y descubrir los secretos que contiene la información, ¿no? Entonces es un poco romántica la definición, pero o sea, creo que en realidad es eso, ¿no? Como, o sea, te pasan así como un set de datos y o sea, el objetivo de un data scientist siempre es como, pues, ver qué hay detrás de ellos, ¿no? O sea, como qué historia pueden contar y hacerlos hablar a los datos. Entonces me gusta como muchísimo. Y también porque tiene esta parte de que en realidad un científico de datos es un híbrido entre muchas cosas, ¿no? O sea, necesitas como tener esas habilidades de un computólogo, pero también de un matemático o de un estadístico y todo, pero mezclado para responder preguntas, ¿no? Que al final creo que de eso se trata la ciencia. Entonces acá lo que hay es como una anatomía del científico de datos. Entonces está como bastante peculiar, y, o sea, a grandes rasgos es como que necesitas como un ojo muy crítico, necesitas como tener en tu corazón como ese compromiso con la generación de información valiosa, también habilidad comunicativa, porque lo que vas a hacer con tus datos necesita ser entendido por alguien más que no es como tú, ¿no? O sea, en realidad, normalmente el científico de datos está entre dos áreas en una organización, ¿no? Que es como esta área de sistemas, en donde normalmente hay ingenieros que están como extrayendo la información o que están manteniendo como una base de datos. Después están los científicos de datos que se dedican a responder preguntas con esa información. Y después está como otra área que normalmente es como el área de negocios, ¿no? Que se dedica a hacer dinero. Entonces, un científico de datos está en medio y necesita crear visualizaciones que el área de tecnología, o sea, provea de esos datos para generar esas visualizaciones, y que esas visualizaciones a su vez sean inteligibles para una persona que no es un científico, ¿no? O sea, que es como cualquier persona, pues, ¿no? Bueno, y también ahí lo que dice es que se necesita como siempre ir un paso adelante, ¿no? Y eso es porque la tecnología avanza muy rápido y normalmente, pues, o sea, siempre hay nuevas tecnologías, nuevas herramientas, y hay que estar aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Entonces eso creo que es de las partes como muy, muy bonitas, porque es como que sientes que siempre estás como aprendiendo cosas nuevas para hacer tu trabajo mejor y más rápido. Entonces eso es como muy interesante. Bueno, en realidad, o sea, como científico de datos trabajas en cualquier parte, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? O sea, podrías estar analizando, no sé, los datos que se generaron en el último partido de fútbol, y después datos que se generaron, no sé, en el tráfico de la Ciudad de México. O sea, hay trabajo en cualquier industria. Y aparte está muy de moda. Entonces, hay un artículo que es este que está acá, que son las 600 compañías que están reclutando a científicos de datos. Y pues como se puede ver, o sea, solamente son ahí las primeras 31, en realidad hay 600. Pero como se puede ver, en realidad a ninguna de esas compañías le va mal, ¿no? Entonces, trabajo ahí para rato, ¿no? Entonces, en primer lugar está Microsoft, después está IBM, creo que en cuarto o en quinto lugar está Google, bueno, Accenture y así, ¿no? Entonces, pues trabajo ahí para rato. El perfil técnico que requiere un científico de datos o sea, igual empecemos a leer de
de izquierda a derecha. O sea, técnicamente es como alguien súper analítico, que en realidad todos ustedes lo son, por eso están aquí. Hay como esta cosa que se llama Machine Learning, que ¿se han escuchado hablar de Machine Learning? ¿No? Como, ¿cuál es su definición de Machine Learning? ¿O qué es lo que entienden por Machine Learning? ¿Nadie? Son máquinas de aprendizaje subjetivo, ¿no? Y lo que se usa a veces es crear de grafos y todo eso. Son máquinas de aprendizaje. Sí, exacto. Sí, justamente son máquinas de aprendizaje con lo que puedes, o sea, de lo que se trata es de aprender del pasado, ¿no? O sea, como del pasado, tratar de predecir el futuro. Entonces, lo que haces es como con un gran conjunto de datos entrenas, como dices, es una máquina de aprendizaje, entrenas tu máquina para poder predecir lo que se te ocurra, ¿no? O sea, predecir el estado del tráfico, predecir la película que tu amigo es más susceptible de ver mañana o el viernes, predecir el clima, un montón de cosas, ¿no? Entonces, en realidad no es complicado, es bastante sencillo, o sea, suena como muy como complicado y como muy sofisticado, pero en realidad son algoritmos relativamente sencillos, que no son nuevos, o sea, desde los 70s están hechos, entonces ya son medio viejitos, pero pues la verdad es que son bastante buenos y pueden generar muy buenos resultados. Se necesita también saber estadística y bueno, ahí viene Hadoop, que en realidad no es tan necesario, o sea, Hadoop es esta cosa que se utiliza para manejar grandes volúmenes de datos. ¿Qué otra cosa? Está el procesamiento del lenguaje natural también y hace como muchas cosas, ¿no? O sea, como que puedes aprender para saber manejar con más soltura tus datos. Y como habilidades no técnicas, sino más humanas, pues el liderazgo, porque normalmente trabajas con equipos más o menos grandes. Capacidad de aprendizaje, que bueno, aquí en la facultad es como todo el tiempo, ¿no? Lo ejercitan todos los días. La creatividad, eso es como básico y también ustedes lo ejercitan todos los días, como cómo resolver problemas, ¿no? O sea, siempre es como cómo voy a resolver este problema, que yo creo que los físicos son como bastante buenos para eso, porque toda la carrera se la pasan resolviendo problemas, ¿no? Entonces, se trata de eso, de resolver los problemas con creatividad, porque hay que resolver el problema con creatividad porque tienes que generar resultados rápido y de una manera eficiente, ¿no? O sea, buenos resultados también. ¿Qué otra cosa? O sea, tienes que ser crítico, cosa que como científico es básico también. Súper ético. Aquí es como muy importante porque normalmente tienes bases de datos de personas y a veces tiene datos sensibles, ¿no? Entonces, o sea, a veces, o sea, he conocido gente que tiene como datos, o sea, acceso a información como casi las cuentas de banco de mucha gente, ¿no? Entonces, o sea, la ética es como básica, ¿no? Porque tienes datos muy sensibles que pueden afectar a alguien más, ¿no? O sea, como que abrir la puerta a esa información podría dañar a otras personas. Y pues bueno, la tenacidad y en fin, que seas como confiable, ¿no? Y yo creo que por eso, o sea, por muchas de esas cosas, bueno, de esas habilidades que están listadas ahí, yo creo que un científico, o sea, es como el perfil adecuado para un científico de datos, porque también hay economistas y así como infinidad de perfiles que están laborando como científico de datos, pero pues yo creo que un científico tiene como que ese checklist lo tiene como lleno, ¿no? Ahora, acá, pues bueno, las materias que son básicas, que bueno, para ir como construyendo la carrera como científico de datos, pues está el álgebra lineal. Cuando yo tomé álgebra lineal aquí en la facultad, uno de mis profesores me dijo, esto es lo que va a dar de comer. Y en realidad sí, o sea, tantos años después me doy cuenta que sí, en realidad es lo que da de comer. O sea, como que todo el tiempo estás manejando datos así como en matrices y volteándolas y transformándolas, entonces tenía razón, eso es lo que da de comer. La programación, que yo no sé si ustedes ya tienen como materias, como materia obligatoria o... ¿Sí? ¿Todos?
o sea, todos llevan alguna materia de programación, ¿sí? Los matemáticos tienen física computacional, ajá. En matemáticas se lleva como alguna materia de programación obligatoria. Los matemáticos aplicados. Y los matemáticos, o sea, puros, pues, o no aplicados, ¿no? Bueno, aunque en realidad para cualquiera de ustedes yo creo que aprender a programar es muy fácil. No sé si ustedes saben programar. ¿Sí? ¿Todos? ¿En qué lenguaje? ¿En C? ¿En R? Sí, es como, no sé, es súper importante. Y aparte porque te permite resolver problemas también para la vida, ¿no? Hay una librería que se usa mucho como para aprender, que no sé si la conozcan, que es Pandas. Entonces, Pandas es esta librería que te permite manipular los datos de una manera como muy amigable. Entonces, está como bastante recomendable. Estadística, que yo creo que debería ser una materia obligatoria para todos, en particular para los físicos, yo creo. Porque de base de datos también, algoritmos y series de tiempo. Creo que esas son como materias súper importantes. Y bueno, ya después uno puede aprender Machine Learning, Hadoop y Spark y así, pero como que esto es digamos que lo básico, ¿no? Bueno, aquí yo me fui a Glassdoor, que es este sitio que tiene como muchísima información de laboral. Entonces, lo que ellos listan acá es como los skills, el top 10 de skills para una posición de Data Scientist. Entonces, el 72% pide Python, un poquito menos R, pero también como más de la mitad piden R. SQL, porque todo el tiempo vas a estar haciendo queries a la base de datos. Hadoop, ya un poquito menos, Java, Spark, y así, ¿no? Y bueno, como que el granito, esto es como totalmente diferente, ¿no? Que es una herramienta para hacer visualización de datos. En realidad todos estos son casi para procesamiento, ya es para visualización, pero ya lo están pidiendo bastante. Bueno, lo van a empezar a pedir poco más con el tiempo. Después, este es un grafo de ocurrencia de skills que se piden en las ofertas de trabajo como Data Scientist. Aquí hay dos cosas que leer, ¿no? El tamaño del nodo es proporcional al número de ofertas laborales que piden ese skill. Entonces está R y Python y SQL como los principales. Y el tamaño de los vértices, bueno, el ancho de los vértices, la concurrencia, ¿no? Entonces, Python, R y SQL como que son o sea, lideran la concurrencia, digamos. Y ya un poquito menos Tableau, un poquito menos Java, Hive y así. Entonces, bueno, esto es como el salario promedio de un data scientist en Estados Unidos, que son más o menos como, si hacemos el cálculo, ¿alguien trae una calculadora? 10,000. Bueno, o sea, normalmente listan los salarios en dólares anuales. Entonces, ¿mande? Es anual. Entonces son $116,000 anuales. O sea, eso lo multiplicamos por como en 19 que anda el dólar, 19 y medio. Entre 12, según yo, son como 180,000 pesos mensuales. Entonces, pues está como interesante, ¿no? Entonces, bueno, acá en México no hay como ese nivel tan alto porque tampoco tenemos precios de vida tan altos, ¿no? Como en Estados Unidos. Pero lo que yo he visto acá en México andan como entre 15,000 y 120,000 pesos más o menos, como dependiendo como de la experiencia y así. Bueno, estos son como, dentro del área de datos hay muchos roles, ¿no? Entonces está el científico de datos, que es como de lo que más hablé hoy. Y bueno, es esta persona que está haciendo algoritmos, que está como les decía, entre el área de tecnología y el área de negocios. Digamos que un data scientist a grandes rasgos es alguien que se dedica a hacer ciencia para hacer dinero, o sea, la verdad.
o sea, el objetivo es como siempre ayudar al negocio para sacar mejores beneficios, ¿no? O, bueno, en el caso del sector privado, ¿no? O sea, pueden hacer también algunas otras cosas como... Pero bueno, el objetivo normalmente es hacer más eficiente o la toma de decisiones para hacer dinero o la toma de decisiones para eficientar algún, no sé, algún concepto en particular. Y bueno, entonces, pues es esta persona que limpia, organiza los datos y en general es el perfil que les describí hace un momento. Está este otro perfil que es el analista de datos, que no hace tanto análisis como el científico, pero, o sea, es más como, o sea, en mi sentido de ver las cosas, el científico de datos es un poco como esta persona que está como con creatividad resolviendo los problemas y generando nuevas métricas para el negocio, y el analista es esta persona que es como, no sé cómo decirlo sin que suene feo, o sea, es como menos creativo y menos, o sea, pero es un poco más como el ingeniero, pero tampoco sin ser ingeniero, pues. O sea, su objetivo es analizar y sacar métricas. Normalmente el científico es el que está como creando las métricas y diseñando las métricas para la información y los algoritmos y así. Y el analista es el que se dedica como a hacer como, ok, está bien, haré esta métrica, entonces, o sea, es como el trabajo rudo, ¿no? De las cosas locas que se le ocurren al científico. Después está el arquitecto, que esa es una posición como muy, muy bien pagada. El arquitecto lo que hace es diseña las bases de datos, ¿no? Entonces, diseña las bases de datos significa muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, un mal diseño de una base de datos puede costarle millones de dólares a una compañía. Entonces, tiene que tener un buen diseño de datos, que significa hacer las tablas correctamente, definir las relaciones entre un dato y otro, para que sea fácil de accesar para los científicos, ¿no? Después está el ingeniero de datos, que a veces se dedican más como a hacer la limpieza de datos. Entonces, pero bueno, es también bastante bien pagado. El estadístico, que también es como muy importante porque pues se dedican como a vigilar que las cosas que se están haciendo tienen ese trasfondo teórico que deben de tener, ¿no? O sea, como que no estemos asumiendo, o sea, sacando métricas con suposiciones que no tienen sentido, ¿no? El estadístico es un poco más, va un poco de la mano del científico de datos para el diseño de métricas y también para hacerlas más eficientes, ¿no? O sea, por toda la formación que tienen. Y el administrador de base de datos, a mí me gusta mucho la definición que ponen ahí porque es como, no sé dónde está ahí. O sea, ahí está. Es el maestro en prevención de desastres, ¿no? O sea, imagínense que en general las compañías con área de datos, que son, o sea, de las grandes yo creo que son todas, lo más valioso de una compañía es la base de datos, ¿no? O sea, lo más valioso, por ejemplo, de LinkedIn, por ejemplo, la base de datos, ¿no? O sea, y en general, ¿no? O sea, lo más valioso, lo que más le da valor a una compañía es la base de datos que tiene, ¿no? O de un banco, ¿no? O sea, obviamente tienen los assets, pero también, o sea, está la base de datos de usuarios, ¿no? Entonces es algo bien valioso. Y el administrador de la base de datos es digamos que es como el perro guardián de esa base de datos. Y, o sea, tiene que ser este maestro en prevención de desastres, ¿no? Porque una pérdida de un segmento de una base de datos o sea, puede costar millones de dólares, ¿no? Entonces, es como muy importante. Y bueno, hay otros roles como el analista, el business analyst, que es como esta persona que se dedica a hacer como, o sea, como tomar los datos y las métricas que alguien más diseñó para hacer como dashboards y que y que el área de negocios las pueda mirar. ¿Qué otra cosa es? Digamos que, por ejemplo, en una compañía de transportes sería alguien que llega, empieza a trabajar como con los datos y genera, por ejemplo, no sé, las métricas del número de viajes que ocurrieron en esta semana, ¿no? Y detectan que ayer hubo una caída de servicios o que hubo una caída de solicitudes de usuarios y empiezan a generar
políticas, ¿no? Para identificar el problema y para resolverlo. Entonces es como un área es un rol bastante importante en una empresa, pero, o sea, no es como, o sea, son más como, su trabajo es más día a día, ¿no? De estar vigilando también sus métricas y estar como generando estas políticas hacia el resto de la empresa para hacer frente hacia algún problema o identificar como alguna oportunidad. Y bueno, el manager, ¿no? Que es esta persona que está por encima de todos. Entonces aquí le ponen que es como el cheerleader y en realidad creo que sí. Y también creo que es un poco como el engrane, ¿no? Como que el que está como orquestando el trabajo de los demás, ¿no? Porque en una empresa grande pues tienes arquitectos de datos, tienes los analistas, los científicos, los business analysts y así. Entonces necesitas a alguien encima que esté orquestando a toda la organización. Y bueno, aquí está como acomodados en salarios. Entonces el científico y el manager están bastante cerca. Y bueno, los administradores de la base de datos. Y por acá está el business analyst, que su trabajo es más como reactivo, más que proactivo, como ellos. Y estos. Entonces la diferencia entre uno y otros pues son skills no solo técnicos, sino también como profesionales, o sea, más humanos, pues. O sea, en el sentido de que pues ellos tienen que tener la capacidad de orquestar a todos ellos y aparte al área de tecnología, ¿no? Lo cual no es fácil. Entonces, y también como generando, siempre mirando hacia el frente, ¿no? No solo hacia atrás, sino, o sea lo que el resto de ellos hace y incluyendo el área de tecnología y el área de negocios, es muy importante para el día a día de ellos, pero también siempre tienen que estar como varios pasos adelante, ¿no? Porque de cierta manera son los que lideran el avance de una compañía, porque tienen la capacidad, son como los que están como encima de una montaña muy alta y el resto están como por abajo. Entonces, como tienen la información y la capacidad de hacer métricas para generar políticas hacia la compañía, o sea, tienen esa visión de los datos, pero también la capacidad y la responsabilidad de hacer métricas, pues están 2 pasos o 10 pasos encima de los demás, ¿no? O enfrente de los demás y pues su responsabilidad es esa, es como ir liderando el avance de la compañía. Y bueno, entonces esta es también del sitio que, bueno, ahorita les puedo pasar el link. En general creo que saber usar datos o sea, está hecho para tomar mejores decisiones, pero pues no, como lo dice ahí, no solamente para saber o para predecir la película que alguien más va a querer ver, sino también para darle forma al mundo que queremos, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata. Y bueno, pues les dejo mis datos. Les dejo mi WhatsApp porque en realidad normalmente no estoy en otro lado, pero bueno, mi correo y mi Facebook también. Entonces, pues nada, no sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Sobre la ética, ¿qué pasa? Mi padre se dedica a la análisis de datos biomédicos, pero se habla mucho de las crisis de la ética, ¿no? Por ejemplo, el hackeo de datos, el robo de datos, identidad. ¿Cómo lo manejan? ¿Tú trabajas en esto? Sí, o sea, yo me dedico a sacar o sea, mi trabajo en este momento es sacar, o sea, yo tengo, como les digo, 1 millón de datos de inmuebles cada mes. Entonces mi objetivo es sacar indicadores de precios de inmuebles para informar al área de negocios sobre los precios a los cuales debe comprar en una región, ¿no? Entonces... Porque, por ejemplo, bueno, es un poco más noticia, ¿no? Pero esto, por ejemplo, de Assange, ¿no? De Wikileaks o Panama Papers, que son datos que los gobiernos tienen y que han sido filtrados para el bien o para el mal de la gente, pero que eso no se toca a la ética, ¿no? Como mi padre trabaja con salud, es el pequeño edificio que está enfrente de Imagen, pero se habla mucho, ¿no? De que no hay
llegan a nivel profesional sin ética, ¿no? Y hay filtración de datos importantes, hay las elecciones, ¿no? Que un hacker entró a las elecciones y se robó la base de datos de mexicanos, y es un poco quisquilloso, ¿no? Porque digo, es parte, ¿no? Y creo que tienen que informarse. Es un poco político, yo sé que a veces no nos gusta tanto hablar de eso, pero yo siento que es necesario también un perfil ético, ¿no? Como que falta bastante. Yo creo que sí, y yo creo que podríamos hablar como 1000 horas de ahí, porque ese tema me entusiasma mucho. Yo creo que, en general, como científico, en esta facultad se te forma, o sea, te vas de esta facultad con valores éticos, yo creo, que, a diferencia de otros lugares, ¿no? Entonces, en ese sentido estoy como confiada, ¿no? Pero en general creo que la falta de ética no es un problema del área de datos, es un problema social, ¿no? O sea, si existe en el área de datos, también existen todas estas áreas y por eso hay las corrupciones que hay en cualquier lugar, ¿no? Pero pues sí, la verdad es que es algo súper importante y cómo manejarlo ahí es como tema de cada una de las compañías, ¿no? Porque pues, al final trabajas con un montón de gente que tiene a disposición bases de datos de información a veces no sensible. Simplemente Facebook, ¿no? Por ejemplo, no todo el mundo sube su vida privada y no se da cuenta de que, pues sí, la gente hace dinero a través de sus datos que sí, total. Sí. Y es algo que incluso el usuario, ¿no? Al dar datos, eso, la mala maña, ¿no? De internet de aceptar todo, ¿no? Aceptar. Y hay políticas, ¿no? Muy importantes que nos saltamos y es parte tanto de la gente como de las empresas que no dicen poner letras chiquitas y los usuarios pues no interesados en ello todo aceptar. Y hay pues, situaciones bastante delicadas, ¿no? Secuestro, identidad, bueno, cosas que uno quiere escuchar pero tiene que escuchar, tiene que informarse. Sí, totalmente. Y, o sea, simplemente con las llamadas que a veces recibimos ofreciéndote una tarjeta de crédito de alguien que sabe tu nombre o las llamadas a veces de extorsión de alguien más que sabe tu nombre. O sea, hay problemas de ética muy graves, pero creo que es un problema social que en general está en todas partes. Y para mí es como muy importante. Y también, o sea, algo que le digo a la gente que trabaja conmigo es como, o sea, a veces es inevitable que se lleven datos de tu organización y que los usen a veces en tu contra, pero también, o sea, pasa que a veces te das cuenta y dices, bueno, o sea, por lo menos ya está en la lista negra de gente con la que no quiero volver a trabajar, ¿no? Para hacer mal, ¿no? Por ejemplo, está datosabiertos.unam.mx, ¿no? Por ejemplo, están todas las bases de datos y todos los registros que hay de experimentos, sí, se pueden visitar, ellos pueden visitarlo. O sea, es para bien, pero siento que falta como educación humanística, ¿no? O sea, siempre se ha dicho, ¿no? Ya que la gente se aburre, ¿no? De la política, pero es importante, ¿no? Porque es un poco delicado, ¿no? Es mucha información y, por ejemplo, en Alemania prohibieron los juguetes porque esto de los objetos, ¿cómo dicen? Conectados a Internet. Internet of Things. Enviaban datos, ¿no? El juguete era inteligente y grababa lo que hacía el niño, ¿no? Y se asustaron los padres alemanes porque como un juguete estaba recopilando información de los niños jugando y las estaba enviando a empresas de datos, ¿no? Y fue muy delicado y llegó hasta la corte, ¿no? O sea, dijeron que no podían conectar objetos para niños y estar recopilando información y simplemente eran muñecos que tenían inteligencia artificial y tenían micrófonos y estaban grabando a los niños, según esto, para recopilar datos para pediatría, pero era algo así como un poco sospechoso, ¿no? ¿Para qué estás vigilando a un montón de niños, ¿no? ¿Y para qué estás juntando tanta información? Siento que ahí también hay que poner ahí un signo de interrogación y un signo de admiración, porque ¿qué están haciendo igual los gobiernos con tanta información? O sea, va muy atrasado, aquí en México va un poco atrasado, pero creo que ya nos pasamos de tiempo. Oiga, compañero, si tienen más preguntas, ¿cómo ven si nos movemos y regresamos fuera? Es que tenemos que tenemos errores en este horario, tenemos que estar de regreso a las 4. Una disculpa, pero es el